Las 24 horas conectado al mundo. Conectado. ¿Estamos conectados? Bueno, acá tenemos un mapa de lo que era Europa después del Congreso de Viena. ¿Qué pasó en este Congreso? Vimos que se determina cómo va a ser Europa después de las campañas napoleónicas. Por acá tenemos más o menos conocido. Acá fíjense que Holanda se incorpora a Bélgica. Parte de Holanda, acá tenemos los reinos de Italia, separados, pero acá tenemos algo de lo que estuvimos hablando, que es la Confederación Germánica. Es esto marcado por la frontera en contra. Fíjense que es bastante importante, un
Europa, dentro de Europa, en el centro de Europa, ¿sí? Para que podamos entender de qué estamos hablando cuando mencionamos la cooperación germánica. En el mapa, Prusia está dentro de la cooperación germánica y también está fuera. Parte de Prusia está fuera de la cooperación germánica. No sé que el Imperio Austríaco parte está dentro de la cooperación germánica, que son Austria y República Checa, Reino de Bohemia, y la otra parte está fuera de la cooperación germánica. Imperio Austríaco. Esta parte que está la Confederación Germánica limitando la alianza, dice quinta. Sí, de Rusia. Esto es parte de Rusia. Ahora vamos a ver pero quería que viera aquí era la Confederación Germánica. ¿Cuál es esta? O sea, dice que tanto Prusia como el Imperio Austríaco, parte de su territorio estaba dentro de la Confederación Germánica. Bien. Ven acá, está la antigua frontera de la Confederación Germánica, que incluía al Imperio Austríaco. Entonces, cuando se hablaba de unificar a todos los pueblos de habla alemana, el problema era, bueno, qué pasaba con toda la parte no alemana dentro del Imperio Austríaco, así como también acá hay reino de Polonia dentro de lo que era Prusia. Bueno, vimos que está bastante relacionado con la unificación italiana, con la unificación alemana, los contemporáneos. Después vamos a tratar de hacerlo lo más claro posible. Pregunten en todo lo que tengan que preguntar. Es el primer y hay un momento que Bismarck asume como canciller del reino de Prusia. Prusia, y esto también asume como canciller del reino de Prusia, el rey de Prusia era Guillermo, y ya lo mencioné la vez pasada, ahora no más importante, por ahora. Y Bismarck va a tener 3 guerras para unificar el imperio alemán. Lo que en la historia alemana se llama el segundo imperio alemán. El primero era el Sacro Imperio, romano germánico. El segundo va a ser este con los unidos. Bismarck para esto va a tener 3 guerras. Recordemos que uno de sus objetivos va a sacarse el imperio romano, el Sacro Imperio Romano Germánico, que se derivaba de Roma. el imperio ya se disolvió cerrado. El imperio era La Confederación Germánica. la Confederación Germánica es una unión. Recuerden que Napoleón, cuando invade Alemania, disuelve ese imperio romano. Lo que idea ahora es reconstituir un imperio alemán. Ahora ya no va a ser rey. Vámonos, rey, ministro, para unificar a Alemania en torno a un imperio, en el cual el eje central va a ser Prusia, el imperio, la pequeña Alemania, recordemos la teoría. ¿Qué tiene que hacer? Quitarse de encima a Austria. Sacar a Austria. Sacarla de todo lo que tenga que ver con Alemania. Para sacarse encima a Austria hay que disolver la Confederación
germánica, de alguna forma. Ahora vamos a ir viendo los pasos que va a seguir para lograr esto. Habíamos visto la vez pasada, rápidamente, como introductoria, que había unos ducados en el norte de la actual Alemania, o el sur de Dinamarca, que son Schleswig y Holstein. Estos dos ducados le pertenecían al rey de Dinamarca, a título personal. ¿Sí? El rey de Dinamarca era duque de Schleswig y era duque de Holstein. ¿Cómo se llamaba el rey? El nuevo rey era Christian North. La cuestión es Una que... pregunta, eran a título de la persona del rey de Dinamarca. Exactamente. Y no estaban todavía en la Confederación Germánica porque estaba formada. En la Confederación Germánica sí estaba Holstein. No sé. Entonces, tal vez ahora, lo que no entiendo es qué es lo que está pasando ahora. O sea, la Confederación Germánica estaba sobre Confederación Germánica, desde el Congreso de Viena en adelante existe. Son 38 estados. Fíjense, acá todos estos colores son distintos estados, más Austria. Austria, acá. A ver, estaba el Reino de Bohemia, el Reino de Austria, ¿sí? Por eso está todo con estos distintos colores. Distintos estados o reinos. El Reino de Baviera, el Reino de Wittenberg, el Reino de Sajonia, el Reino de Prusia. Después había ducados. El ducado de Luxemburgo, que es un país independiente. La idea era Dentro de la Confederación Germánica. Sí. La idea era disolverlo antes de... No, vamos a ver qué pasa. Ah, disolver la Confederación, sí. Ahora vamos a ver cómo. Yo sí le veía la película, No, este es el tercer. ¿Cómo? Vamos a ver. Ah, ya estamos aquí en la historia. Porque así va a quedar el imperio alemán. Bien, entonces tenemos estos dos ducados que eran el rey de Dinamarca a título personal. ¿Cómo se va a generar un conflicto sobre estos ducados? El rey de Dinamarca quería incorporar estos dos ducados al reino de Dinamarca. ¿Qué ducado son? ¿Qué? Estos ducados, Schleswig y Holstein, estoy comenzando así. Lo quiere incorporar al reino de Dinamarca, o sea, no van a estar más en la Confederación Germánica. Claro. Sí, pues ya había una minoría alemana. Se le vea como un estado independiente. Nominalmente. Bien. La gente que está dentro influye o es como todo depende de los reyes. Van pasando, ¿no? No tiene importancia el idioma que hablen, A nada. ver, esto es importante, justamente lo que quiso ocurrir en el siglo XIX es que la gente quiso opinar sobre esto. Tuvimos el Parlamento de Franco, que trató de hacerse aparte de los reyes y los príncipes. Bueno, acá todavía, digamos, No tiene importancia. pero empieza a tener. Antes no importaba en absoluto. Ahora empieza a importar. ¿Por qué? Porque la gente empieza a sentir que hay una nacionalidad por encima de los reyes y los príncipes. Bien, como el rey de Dinamarca quería incorporar este ducado Holstein al reino de Dinamarca, ¿qué pasa? La Confederación Germánica, en su totalidad, se opone. Prusia, el reino de Prusia, va a declarar la guerra a Dinamarca, para que estos ducados formen parte de la Confederación Germánica.
para tener el apoyo de Austria, le va a proponer al emperador austríaco lo siguiente: que Prusia va a tener el ducado de Schleswig al norte y Holstein va a ser un ducado del emperador austríaco. ¿Está claro ahí? ¿Cómo es? No. ¿Quién para quién? Holstein para Austria y Schleswig para Rusia. ¿Quién decidía la confederación? No, no sé. No, es una regla entre mismas. Nunca está de más tener una mancha más así. Claro, tal cual. Me agarra la persona, me agarra nada más que buscar. Como la- Claro. Sí, la campaña la hace Porque el conjunto que agarra. después de la sí, no es tan matemático. No es tan matemático, pero con esto, digamos, se gana el apoyo austríaco. Esto sale ganando. Austria particular en la guerra. No, porque estaba Rusia acá. Más condiciones de la apoyo moral, ¿no? Sí, eran los dos grandes dentro de la Confederación Germánica. A ver, todo conflicto internacional, aún al día de hoy, hace falta contar por la neutralidad o por los países de otro lado. Dentro de la confederación cada uno tomaba sus decisiones. O sea, Austria, Rusia. Esto no sea lo grande, o sea, el reino del Grecia, no, nada. No. Hoy el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Zambia dice algo. Lo notamos, bueno, claro. Ahí está más o menos claro. ¿Qué línea? Ah, esto. Esta es la. Esto es el Imperio Austríaco. La frontera del Imperio Austríaco. Y esto, la otra vuelta. La ropa de la vuelta. Todo esto es Rusia. No, la línea roja que Pero recorre todo, pero ah, no incluye la línea negra, pero esta. que no se recorre todo menos Austria. Bien, esto va a ser el Imperio Alemán. Todavía no está. Hasta ahora son conoce la negra todavía. Exactamente. Bueno, entonces, 1864, la guerra contra Dinamarca por estos dos ducados. Vamos que más o menos contemporáneo a lo que vimos en la unificación italiana. En el 60 vimos que se forman el primer reino de Italia, un reino chico. Pero, bien, la cuestión es que, ¿qué pasa con el ducado que se le da a Austria? Otra. Acá. Este es para Austria. ¿Qué características tiene ese ducado? Ustedes ven en el mapa. Sí, sí, pero Tiene salida a los dos mares. pero no vemos tanto la geografía, vemos otra cosa. No tanto la geografía física. ¿Qué otra cosa pasa con este ducado? Está rodeado por ducados.
Está rodeado por ducados que son o de Prusia o amigos de Prusia. O sea, es una isla rodeada por amigos de Prusia. ¿Qué pasaba en toda esta región del norte? Acá había una unión aduanera. Pero eso que pensamos nosotros, de que Jorge está rodeado de Austria. Se le están ofreciendo gratis. ¿Aceptó por alguna otra cosa o...? Si a vos te regalan la No, algo regalado no se me entiende. No, pero a cambio tuvo que hacer algo en la guerra. No, daba el consenso, daba el consentimiento. Pero eso lo que hacía era debilitar a Dinamarca, a pensar que se estaba enfrentando a Rusia y también a Austria en el caso de... Cada Dinamarca nunca fue una gran... Claro, Algo sí, a la Edad Media por los vikingos, pero después no. No entiendo. No, que yo no entiendo mucho por qué llamaron a Austria para generar esa cosa de aislando y... Está bien, está bien. Está bien, vamos a retomar. Para declarar la guerra por estos ducados, la Confederación Germánica llamaba a la reunión de la lista, que era como el Parlamento. Esa lista tenía que aprobar un presupuesto, la formación del ejército y demás, y se iba a tomar tiempo. Rusia decide actuar rápidamente. Y para eso cuenta con el aval de Austria a cambio del ducado de Holstein. Y ellos dicen, vamos a actuar rápidamente. ¿De cuándo Austria apoya? Si los dos grandes estaban de acuerdo, los otros no iban a respetar nada. Ahora está más claro. Bien. La cuestión es que Holstein es un ducado rodeado por Prusia, por principados o ducados que formaban una unión aduanera con Prusia. Esa unión aduanera, van a encontrar los textos, se llama Zollverein. Bien. La cuestión es que Prusia va a querer que Holstein de alguna forma se una a esa unión aduanera. Va a integrarla económicamente. Los austríacos se oponen. Y entonces Bismarck prevé una guerra con Prusia por este ducado. En realidad el ducado es una excusa, ¿no? El ducado este es una excusa para la guerra con Austria. Pongamos que él quiere que Austria se quede afuera. Y no intervenga más en Alemania. Bien, para hacer esta guerra, Bismarck va a hacer primero un tratado de neutralidad con Francia. ¿Para qué? Si no hay guerra con Austria, en la frontera, para no tener otra guerra en el otro frente con Francia. Si quería Napoleón III, quería territorio. ¿Está claro esto? Una buena pregunta. ¿Sabes que después Bismarck lo humilla a Napoleón y fue de Imperio? Claro. Pero no se apuremos. Entonces, Bismarck, ¿qué necesita? Tener un solo frente de guerra. ¿Qué país quiere tener un solo frente de guerra? Entonces, por un lado, hace un tratado de neutralidad con Francia. O sea, que Francia no interviniera en una guerra entre Austria y Prusia. A cambio de que Bismarck, que era Napoleón III, iba a recibir alguna compensación territorial. Algo iba a recibir.
que, por intervenir en la unificación italiana, recibió Saboya y Niza. ¿Qué quería Napoleón III? Parte de Bélgica o Luxemburgo. Hoy país independiente. No, es una organización italiana. Bueno, hoy lo sabemos así, a ver qué es lo que pasaba en la mente de Bismarck. No lo sabemos, pero salió así. Rusia, tenemos acá el Imperio Ruso. No lo ofrece, él quiere el Luxemburgo. Sugiere que va a tener compensaciones territoriales. Napoleón III que aspiraba parte de Bélgica o Luxemburgo por las dos cosas. Como es lo que Napoleón III entendió. Y en estas conversaciones hay sugerencias y el otro entiende lo que quiere entender. No hay nada por escrito. Absolutamente nada por escrito. Sabe que Napoleón III quiere tener conquistas territoriales. Bueno, alguna compensación. Y el otro entendió. Rusia también podría haber intervenido en esta guerra entre Rusia y Austria. Bien, pero Rusia en este momento estaba haciendo reformas sociales. ¿Se acuerdan del fin de la servidumbre? Y por el otro lado, Rusia no tenía ningún interés en ayudar a los austríacos. Recuerde qué pasó en la guerra de Crimea. Claro, Austria mantuvo la neutralidad en la guerra de Crimea, o sea, los rusos daban las manos y miraban para otro lado. Bien. Por un lado, entonces, Rusia no tiene otros enemigos, no tiene otros frentes posibles de guerra, pero sí le va a crear un frente de guerra a Austria, que era el sur de Italia. Recordemos cuál era el segundo paso de la unificación italiana, que era el Veneto. ¿Se acuerdan de eso? Acá está el rey. Esto todavía no era parte de Italia. Ese es el tratado que hemos visto de Napoleón con Bismarck para que Italia logre tener los territorios y después Austria. Exactamente, entonces, esto es lógica pura. Claro, o sea, por un lado, Rusia no quiere tener dos frentes, tres. Entonces, no tiene frente con Francia, ni lo va a tener con Rusia. Y sí se lo va a crear a Austria por el sur con Italia. Esto también ayudó a Austria. Que habíamos visto que Napoleón hace tratado con Bismarck y se sacaba a Austria. Austria termina dando. Rusia tiene uno solo. Rusia solamente va a combatir acá. En cambio, Austria va a luchar en el norte y también en el sur. Porque Italia contra la región del Veneto. El Veneto queda austríaco. Todavía no. En norte de Italia van a traer Rusia ataca a Italia. Rusia ataca por el norte Italia todavía no está unificada. y Italia invade el Veneto. Sí, es el tratado. Es el tratado que vimos en la unificación italiana. Claro, es un tratado que se hace. ¿Qué hace Bismarck? Un tratado con el rey de Italia
para que los dos actúen en conjunto. ¿Qué tiene el frente de Rusia? El frente de Gran Bretaña y el frente aparte de Rusia. Rusia no está bien. Pero Rusia no es Rusia no no quería meter a Rusia y Rusia no interviene. Rusia se queda pasando el día. ¿Cómo? No, ese es de cuando empieza la unificación. esto tiene una guerra esta con Austria. En 66. Ella recibía cambio de eso lo que acuerdo. No, eso está claro. Entonces, 1866. A ver, voy a buscar. Ahora, mirar el mapa de Europa, se lo vemos claro. A ver, acá está más claro, ¿verdad? Tenemos, por un lado, acá está Prusia, que declara la guerra en el norte, y acá Italia, que declara la guerra en el sur. No, acá está más claro que ahora. Acá está Prusia, que va a combatir acá, y los italianos que van a combatir acá en el este. Entonces, los austríacos van a tener dos frentes de guerra. ¿Me claro? Arriba, la valla. Algo fuerte y algo rodeado. Invaden. Rusia tenía la sensación que Francia tenía. Sí, no, falta invaden. Invaden bueno, entonces, era una guerra bastante rápida, duró 7 semanas, nada más. Entonces, en el 66, Prusia va a derrotar a Austria en el norte y los italianos van a perder el reino. Van a perder no grandes batallas, pero entonces, ¿qué pasa de esta guerra de 66? Se va a celebrar un tratado de Praga por el cual, por un lado, Rusia no va a pedir ningún territorio, simplemente le quita cosas. Pero de lo que es el Imperio Austríaco no reclama nada. El Véneto pasa al reino de Italia. El pedazo de Austria estaba dentro. Austria perdió contra Italia y contra Prusia. Claro, perdió la guerra. Y nunca era de Austria, era representante. Se lo reconoce. Tal cual. ¿Qué hacen nuevamente? No es que el emperador austríaco se lo va a reeditar, se lo da Napoleón III y Napoleón III se lo da a reeditar. Una forma indirecta. No, se lo da nuevamente a Napoleón III. Fue neutral. Nosotros vimos en el 66, el italiano, dijimos que Napoleón hace un tratado con Fue neutral. Napoleón III fue neutral, pero ¿a cambio de qué? ¿De territorio? Sí, se lo da a Napoleón III y Napoleón III se lo da al rey. No, es una forma de ganar prestigio internacional. No es que pasa eso. Bien, entonces, Tratado de Praga. Rusia no incorpora ningún territorio austríaco
salvo Holstein, ¿sí? Pero el imperio austríaco de esta parte no incorpora nada. Nada de auge para sus hermanos. Ya. La confederación germánica se disuelve. El primer objetivo. Ahí estamos acercando. Y ¿qué van a hacer? Se va a formar una confederación de Alemania del Norte. O sea, todos los reinos del sur, estos, van a estar a la derecha. Cada uno va a ser un reino independiente, pero no van a tener ni el apoyo de Prusia ni de Austria. Ah, bueno, ahora. ¿Cuál sería la nueva Sí, confederación? claro. ¿Cómo? ¿Cuál sería la nueva confederación? Todo el norte, todo esto. Hasta la línea mundial. Exactamente, que es una línea de puntos. Esa sería la división de la. Alsacia y Lorena están. No, todavía es parte del norte. ¿Lo más o menos claro? Claro. Holstein. Es difícil hacer varios mapas de lo mismo. 10. La cuestión es que vimos que Napoleón III es neutral a cambio de que compensaciones territoriales. Y acá Bismarck se va a burlar públicamente. Se va a decir que el viene por propio. Ya. Por propina. No le dan nada a Napoleón III. Napoleón III va a querer invadir Luxemburgo. Napoleón III va a reclamar Luxemburgo. Y acá interviene Gran Bretaña. Y de hecho hay una conferencia internacional en Londres para resolver qué pasa con Luxemburgo. Y todas las partes deciden que Luxemburgo se va a mantener como un país independiente y neutral. Por Inglaterra. Hay una conferencia internacional para decidir qué se hace con Luxemburgo. Dentro de la Unión Europea. Neutral. Igual que hoy. O sea, se mantiene la integridad de Bélgica, que el otro territorio activa van a poner tercero. Y Luxemburgo es ducado. Gran ducado de Luxemburgo. Es un ejemplo de todos estos ducados que estaban dentro de la conferencia. Más 1830 es de Holanda. Entonces ahora Bélgica y Luxemburgo tienen que ser países neutrales en cualquier enfrentamiento. Sí, pero no va a ser permanente.
Luxemburgo queda como un país independiente y neutral. O sea que a partir de este momento Luxemburgo se queda fuera de la Confederación Germánica, fuera de la Unión Alemana y empieza su vida como un país independiente fuera de Alemania. Bien, ¿Esto también con el Tratado de Trump? no, este es posterior. Una pregunta. ¿Por qué quedamos aquí en el imperio austrohúngaro? A partir de 1867 hablamos de imperio austrohúngaro. Justamente a consecuencia de esta guerra, en 66, se pasa a llamar Imperio Austrohúngaro. ¿Y cómo se formaba este imperio? Era la parte austríaca, que tiene su propio parlamento, y la parte húngara con su parlamento. Cada una con su primer ministro. Pero el emperador era uno solo, Francisco José. Bien, entonces, ¿cómo queda el mapa? Todo el norte de Alemania, que forma la Confederación de Alemania del Norte, con Prusia como el gran país. El rey de Prusia, que era el presidente de la Confederación de Alemania del Norte. El presidente de la Confederación, no el emperador. Presidente de la Confederación. Y esta Confederación tenía un parlamento. El parlamento de esta Confederación se llamaba Reichstag. Para Reich se puede traducir como inglés. De Alemania del Norte. Austria había tenido dentro de algún gobierno especial o no. Porque se iba a Austria y Se hace una reforma dentro del imperio para la Confederación. pero Hungría se había identificado. Creo que era todo. Lo que se le da es un grado de autonomía dentro de sí, pero ahora se lo va a reconocer como un país. Así como el imperio austríaco no va a intervenir más en las cuestiones internas de Alemania, empieza a privilegiar toda la política de los países. Perdón, ¿qué es Reichstag? El Parlamento será esta Confederación de Alemania del Norte. Este nombre lo van a usar el Reichstag. Ha existido hasta que existe los usuarios. Ahora se llama así, ¿no? El Bundestag, que Bund es federación. Bien. ¿Qué lo tenemos? Bueno, este Reichstag se elegía por sufragio universal. Tenemos un parlamento elegido por sufragio universal. Universal masculino. Universal tenemos parlamento. ¿Y qué pasa con En esa época que la gente no tenía como de todas las noticias de guerra y de proyectos, no, ya me acuerdo de cosas, me acuerdo de cosas. Bien, vamos a ver que esto va a estar a favor de todas. Incluso los socialistas van a estar a favor cuando llega el momento de la guerra, nosotros a favor. Se olvidan también de los proletarios del mundo, se olvidan de toda la seguridad internacional y todas cosas. Lo vamos a ver. Bien, entonces, estos reinos que hay en el sur van a
a quedar independientes. Como alguien siempre preguntó, no tenían miedo de que Napoleón III los incorporara. Sí. Van a tener temor de que Napoleón III se va a meter acá. ¿Y a quién van a recurrir? No, Inglaterra no importa. A Prusia. Van a hacer tratados defensivos con Prusia. Con lo cual, no los incorpora a la Confederación, pero hace tratados defensivos, lo van integrando lentamente. No, todavía no. Todo esto. Esto, digan sobre esto. ¿Por qué no incluyen a los reinos del mundo? ¿Por qué no incluyen a los reinos del mundo? Estos reinos en la guerra entre Prusia y Austria fueron pro-austríacos. Y además no estaban en la Unión Europea. Bien. Una pregunta. Sí. Todos esos imperios no se unen con el imperio, con la Confederación Alemana. Son independientes, pero como Alemania, como Prusia, o sea, como central, sería todo eso. Entonces, creo que ustedes pensaron en lo que quiere decir es que todos esos después no pasan a pertenecer a la Confederación Alemana siendo independientes de esta. Estos reinos van a durar. Van a durar hasta 1918. Claro. Porque en la legislación pica va a haber un emperador alemán con principios todos, pero va a haber un reino de Baviera, Claro, sí, no, eso es lo que quería decir, van a estar, sí, pero van a estar dentro del imperio alemán. sí, eso. Sí, van a estar. De hecho, bueno, no vamos a poner los tratados de defensa con Prusia y el hermanito mayor, mientras el norte. Pero capaz que se lo quieren pagar. ¿Por qué no los integran inmediatamente? Porque Prusia estaba en la Unión Aduanera. Ya estaban integrados con los principados y reinos. Ya estaban todos integrados. Hay otra cuestión importante, que en general eran todos luteranos, los del norte, los del sur son católicos, los del sur siempre eran pro-austríacos. O sea que había varias diferencias, y los del sur, además, no querían la unificación alemana, pero hacen tratados de defensa con Prusia, porque, bueno, temen el expansionismo francés. Pierden, si no pierden el rey de Baviera, que se... No, pero no es que todo el se les hace cara, y porque todo el mundo estaba a favor de Austria. sí, porque eran católicos, todos esos son, siguen siendo principados, tienen familia católica. La diferencia entre luteranos y católicos es importante. Italia, todo esto está neutral, y ahora es una gran evidencia. Lo que era que Gran Bretaña intervenía cuando había dos grandes problemas, cuando había el problema de los mares para seguir siendo potencia y no existía una potencia más poderosa. Y esta fortificó y como que no. Pero, ¿qué pasaba? Balanceaba Francia y también a Rusia. O sea que se mantenía el equilibrio. Después vamos a ver cómo se la rivalidad con Alemania. En este momento importaba. Si se mete en la cuestión de Luxemburgo, para justamente que Francia no se siguiera tratando. Bueno,
Tenemos dos reinos a la deriva, ¿sí? Sueltos, pequeños reinos. Francia que quería de alguna forma incorporar territorio. Y se va a producir otro evento que va a terminar derivando en la guerra entre Francia y Prusia, que es un problema dinástico en España. ¿Qué pasaba en España? España se había destronado a la familia de los Borbones en el 68. ¿Lo recordás? Efectivamente en España. Y en España se empieza a buscar a un nuevo rey. A uno de los personajes que le ofrecen la corona española era a un primo del rey de Prusia. Dice Leopoldo, le ofrecen la corona española. Primo del rey de Prusia. Napoleón III, ante esto, imagínense, tendría la misma dinastía acá en el norte y en el sur, en España. Obviamente serían países aliados, España y Rusia. Por lo cual, Napoleón III se opone a que este príncipe Leopoldo llegara a tener la corona española. ¿Esto en qué año es? No, que no fuera Luciano. ¿Esto en qué año es? Esto es entre el 68 y el 70. Napoleón III entonces pide que el príncipe no acceda a la corona española. El rey de Prusia, el rey Guillermo, accede. Está bien. Me parece razonable que mi primo no acceda a la corona española. ¿Y qué hace Napoleón III? Manda a su embajador Prusia a ver al rey de Prusia. Y el embajador manda a Napoleón III. A través de su embajador pide que públicamente, por escrito, Guillermo I dijera que, bueno, reconocía que su primo no tenía que ser rey de España. No había teléfono. No había internet, Igual para hacer cualquier tipo de alianza que encontrar el contexto de la relación de la otra persona. O sea, vos me llamas. la telégrafo, la gente podía ir en barco también, para otra. Un poquito de sur. No, la cuestión es que Francia, a Napoleón III no quería tener el mismo enemigo en los dos materias. Esto, por fin, se despertó un poco Napoleón III. Bien, entonces, ¿qué hace Napoleón III? Bien, dice bien, que bien, el rey Guillermo, que bien que el rey Guillermo, pero ya me mintieron muchas veces. Los gobiernos ya lo engañaron con las compensaciones territoriales y demás, y entonces a través de su embajador le pide que esto se haga por escrito y en forma pública. ¿Qué dice el rey? Le dice amablemente, ¿no? Le manda un telegrama, el rey de Prusia, el rey Guillermo, le manda un telegrama a Bismarck comentándole lo que ocurrió. El rey Guillermo le manda un telegrama, estaba de vacaciones en la costa. Le manda un telegrama a Bismarck y le comenta
la reunión que había ocurrido. ¿Qué hace Bismarck? Bismarck redacta, digamos, cambia el contenido de la ronda y manda a los diarios el relato de lo que ocurrió. El relato, contenido. ¿Cómo le hace una edición? Y le pone que el embajador había pedido una clemencia para que no. No, ponen que el rey lo había echado. Ofendido. Había sido una reunión amable, muy cordial. Pero él la transforma, le da un poco de color, pone que el rey lo había echado, ofendido por este reclamo, por el tercero, y lo publica en los diarios. ¿Quién reacciona? Napoleón III ofendido. Y la opinión pública francesa ofendida por este maltrato. Napoleón sabría la verdad. Sí, pero Los diarios trataban. Ah, está bien. Pero el rey había recibido el embajador y lo echó. Fuera de la cama. Váyase. Es una reunión cordial y el rey dijo: no voy a firmar nada. y era uno sale a Hay que provocar una guerra. El objetivo era unificar a Alemania. Pero con esto no queda mal. No queda mal Napoleón, una cosa así. Yo no soy capaz de no hizo nada. Queda mal para. Lo querían provocar. A ver, Queda en una. en los diarios aparece, en los diarios de Alemania, aparece que el rey de Prusia ofende al embajador francés. Esto se repite en los diarios de Francia. Miren, el rey de Prusia ofendió al embajador, lo echó. O sea, una nueva provocación. Ya lo habían provocado con que le iban a dar concesiones territoriales y el otro dijo que hizo prohibir. Ahora le tienen algo por escrito y le echan al embajador. Pero no tengo cuál es el problema de que ahí ya han dicho que esa es mejor una que Napoleón estuvo mal. Queda en una posición de poco Pero poder. Supongamos que se da el mismo caso, a ver, supongamos que se da un caso parecido entre Argentina y Brasil. ¿Vale? El embajador argentino visita a la presidenta de Brasil y la presidenta de Brasil lo es. Dice: no, te vas de acá. Es una ofensa. Y no te va, bueno, no, estoy aprendiendo. Además, no es la primera provocación. Vale. Ante esto, la opinión pública francesa reacciona negativamente contra esta provocación. Decimos que acá ya hay diarios, ¿sabes? Hay diarios que empieza a surgir un movimiento importante de la opinión pública y Napoleón III decide jugarse. Y ante esto declara la guerra a Rusia. Acá nosotros tenemos como ahora sabemos. No se haría con nadie en Francia para tener esa guerra rápido y con la misma necesidad No te he entendido. Francia, no, antes de iniciar la guerra no decía aliarse con nadie o hacer acuerdos. España tuvo estaba de acuerdo porque pasaba de la Sí, relevante. no, porque en ese caso No, bueno, yo tengo una república hasta ahora, pasó primero. ¿sabes cuando Napoleón III quería retirar la tropa de
¿Qué tenemos? A pesar de eso, de semana pasada.
Pero vamos a continuar. Bueno, vamos a ver todo bien. Vamos a retomar. Bueno, ¿por qué Napoleón III decide declarar esta guerra? Si lo que dije hasta ahora no es suficiente como para declarar una guerra. Lo que tiene es que Napoleón III ya había tenido varias derrotas en su política exterior. Como que quiso incorporar por parte de Bélgica como todo Luxemburgo, cosa que finalmente no pudo. Otra aventura en la política exterior, que mencioné algunas clases atrás, fue la conquista de México, donde puso un emperador austríaco, también va a fracasar. Y todo eso, esas derrotas en la política exterior, generaron que en Francia hubiera un movimiento para crear un parlamentarismo. Recuerden que cuando Napoleón III comienza como emperador, fue un golpe de Estado. También un plebiscito para apoyar la creación del Segundo Imperio, pero un gobierno autoritario que tenía una fuerte alianza con el papado, pero en 1868 empieza a hacer reformas políticas dentro de Francia porque el imperio estaba empezando a ser cuestionado. Con lo cual, si él quizá un gobierno parlamentario, entonces Napoleón III contaba con lo siguiente: si con esta guerra contra Rusia era ganada, legitimaba la continuidad del imperio. Si después de tantas derrotas en su política exterior, si tenía un triunfo en esta guerra, ¿cuál era la idea de Napoleón III? Tanto de esta región lo llamamos Renania. Que la frontera de Francia fue el río. Ese era el objetivo de Napoleón III. O sea, se jugaba no solo claro, se jugaba todo. Pero que si ganaba, el imperio iba a continuar. Su hijo tenía 14 años. O sea que había un heredero. Bien. Sí. Había sido la dato curioso es que el hijo después se fue curioso dato. Bien, entonces, por eso Napoleón III decide declarar la guerra contra Rusia, para salvar al imperio. Bien, busca alianzas, sí, obvio.
¿Con quién se puede aliar? Gran Bretaña se mantiene neutral. Con Italia. Uno que intenta, pero los austríacos no se meten. Con Italia, creados por frente, el terreno dice, mira, todo lo que nos interesa es Roma. ¿Y quién estaba en Roma? O sea, no tenía mucho sentido. Lo que sí tiene un convenio con el rey de Italia es que los soldados franceses que estaban en Roma iban a ir a Francia a combatir. A cambio de que Italia no invadiera Roma. Era un compromiso personal. Que los soldados franceses que estaban en Roma iban a ir a Francia a combatir en la guerra contra Rusia, y el rey de Roma, el rey de Italia no iba a invadir Roma. Era un compromiso entre los dos reyes. Italia dominaba en Florencia. Italia perdió su frente de la Roma. Cuando Italia quería aprovechar. No, Italia no le debía un favor a Francia por el llegado de... Sí, por eso, pero bueno, ¿qué quería? Roma. Entonces, por eso se quiere ese compromiso. Bueno, Hijo del rey. no voy a invadir Roma, te debo otros favores, y a cambio no invado Roma porque tengo las tropas en el rey de Italia. Bueno, que le ayudó Recordemos que Napoleón III ayudó en la unificación italiana. La forma de devolver estos favores es que los soldados franceses que estaban en Roma y fueron a combatir contra Prusia, Italia no iba a ocupar Roma. Era un compromiso bien personal. O sea que en esta guerra franco-prusiana no va a intervenir otro país. Ni Prusia, ni Rusia, ni Gran Bretaña. Todos se mantienen mirando los demás. Estos reinos del sur de Alemania se van a poner del lado prusiano. Obviamente, vamos a tener un tratado defensivo. Y comienza la guerra en toda esta región. La frontera entre Francia y Rusia. Bien, Napoleón III se pone al frente de esto. Era la cooperación de los Pero esto que está acá es parte de Rusia. Esta es parte de Rusia. O sea que acá había una frontera. ¿Italia qué obtenía también? Nada. Y en el grupo de esta guerra, Francia pierde... Vamos. Rusia también. ¿A qué año empieza esto? Esto es en el 70. No, pero va. Se mueve a las obras. Va al frente del ejército. Se cuela la liga. Bien. Esta guerra empieza en. Entonces se declara la guerra en julio, la guerra empieza en agosto. Y el 1 de septiembre del 60, ya la guerra es en el territorio francés, en la batalla de Sedan. Empieza en territorio francés, acá. En esa batalla, los prusianos toman prisionero a Napoleón III. No solo lo toman prisionero, sino que se lo llevan a Alemania. Muy duro, muy duro. Bien, los prusianos
avanzan sobre el territorio francés. No, armaron un chance en el 70. Misma, se veía mal. O sea, era una 4 o 5 vez. Bueno, lo toman prisionero a Napoleón III. Los prusianos avanzan sobre Francia, ocupan el norte de Francia. En París, ¿qué puede haber en París? Una revolución, ¿sí? Lo que se llama la Comuna de París. Los grupos de izquierda toman el poder en París, una república socialista. Pero los prusianos no entran en París. Entre ellos, se forma un gobierno provisional de Francia, porque acá no había emperador, ya no había nada. Se forma un gobierno provisional en el sur de Francia. Fue la primera sociedad socialista, ¿no? Así con intento. Fue un gobierno tradicional. Acá, en Bordeaux. Acá va a haber un gobierno provisional de Francia que va a continuar la guerra. Porque en general los libros dan como que Napoleón III y ya está, se terminó. No, la guerra duró varios meses. Los prusianos todo en 70. Yo creo hasta enero. No, pero es que el gobierno convencional es de izquierda o no. No es conservador. Ah, sí. Sí. Hay un gobierno en París y el gobierno, un intento de gobierno en Londres. Claro. A ver, un gobierno provisional, más bien conservador, acá en Bordeaux, en el sur de Francia, que va a continuar la guerra. En París, acá, acá. Por eso los prusianos ni siquiera, digamos, no ocupan París, la rodean así, nada más. Pero ahí como Francia de golpe se ve sin emperador, París hace la revolución y el Bordeaux de golpe. Y en Bordeaux se junta digamos, retirado de ese parlamento que había creado Napoleón III en el 68, se reúne en Bordeaux y continúa la guerra. Bordeaux es Bordeaux. Entonces, por eso lo había llevado a Alemania, después nunca vuelve. Los prusianos ocupan todo el norte de Francia y en enero del 71 el rey de Francia, Guillermo I, más los distintos reyes que había acá, y príncipes y demás, se trasladan al Palacio de Versalles, que está a las afueras de París, el antiguo Palacio de los Reyes. Van al Palacio de Versalles, al Salón de los Espejos, lo más importante, y ahí proclaman la creación del Imperio Alemán. Una humillación. La humillación totalmente francesa. Ahí declaran la creación del Imperio Alemán y proclaman al rey de Prusia como el Kaiser de Alemania, Guillermo I. Además, Rusia tenía algo tan imponente como Versalles. Bueno, Berlín, no. Tiene algo muy humillante. Pero además, Idea humillada. la corte de Francia era la más importante. ¿Cómo es que a la salida del fondo de Emperador de
bastante tiempo. A ver, el ejército de Prusia, el ejército prusiano ocupó mucho tiempo el norte de Francia. Después se fue retirando. Todos. Como si aliados más de los que estaban en elecciones para países elecciones, habían hablado de las elecciones vanas, no cualquier Bien. En Francia, ¿qué va a empezar? En Francia termina el Segundo Imperio y en los libros dicen que empieza la Tercera República. La Tercera República. En Francia. En Francia empieza el periodo de la Tercera República. Y van a tener como presidente a un personaje que vimos 2 semanas, más o menos, que era Pierre, que fue el primer ministro con quien Napoleón. con Luis Felipe. Estaban Guizot y Pierre. Este personaje ya anciano vuelve como presidente. Ahora bien, ¿cuándo empieza formalmente la Tercera República? No empieza en el 70 ni en el 71. Formalmente empieza en el 75. ¿Por qué? Porque hasta el 75 no hubo una constitución. Francia está medio a la deriva. Exactamente. ¿Sí? Durante 5 años no saben qué forma de gobierno van a tener, porque en realidad la mayoría de los políticos de la Tercera República querían una monarquía. Pero no sabían si de los Borbones, los Orleans o los Bonaparte. Como no se pusieron de acuerdo, finalmente optaron por la República. Pero recién en el 75. O sea que 4 o 5 años, sí, que van a tener un presidente, pero no saben de qué. Una vez que Pierre es elegido presidente, él va a hacer un tratado de paz con Rusia, o sea, el Imperio Alemán. ¿Por qué no revolvió de tres meses? No, podría ser verdad. ¿Cómo se puede decir? Un barco, un ferry, y llegó a Inglaterra, y vivió 3 años más. No, quedó exiliado en Inglaterra. El hijo de él, que había sido Napoleón IV, se hizo soldado británico, oficial británico, y a los 25, 26 muere en Sudáfrica. No recuerdo el Sí, era junta, ¿no? porque estaba en esta discusión entre los blancos Sí, pero bueno, no se ponen de acuerdo y entonces crea la Tercera República. Buena noticia, después de esto no hay más monarquías. La Tercera República es fuerte y dura. No, cambio constitucional. Pero ya no hay cárcel en serio ni restauración. Bueno, entonces se proclama el Imperio Alemán, ¿sí? Con Guillermo I como rey de Prusia y Kaiser de Alemania. Esta palabra Kaiser no es pasarela. Mejor dicho, pasarela lo toma acá. Kaiser, ¿dónde viene esta palabra? De César. Que en latín correcto se dice César. Viene la palabra Kaiser. Entonces acá tenemos el segundo imperio alemán. Bien, ¿qué comprendía este imperio alemán?
Ahora sí, todo lo que tenemos en color. Una pregunta. Más con el Imperio Alemán. El Imperio Alemán es todo lo que tenemos en color. Todo lo que está en color es el Imperio Alemán. Bien, pues acá tenemos esta región. Que esto va a ser parte del Tratado de Una pregunta. Sí. Sí, con la reina Victoria se separa. Integrada en la otra, eran originalmente de Alemania. Este pedazo de que era Bueno, entonces, una vez que se crea el Imperio Alemán y en Francia hay un presidente, se hace un tratado de paz. Tratado de Francia. Entre la República Francesa y el Imperio Alemán. Francia. Bien, en este tratado, ¿qué se dijo? Primero que Francia va a perder territorio. Alsacia y Lorena son dos regiones distintas. ¿Qué se llama Alsacia y Lorena? Alsacia, que es esta región, y Lorena, que es. Van siempre juntas. Siempre se las juntas, pero son dos separadas. Y el actual Parlamento Europeo está acá. La capital de Alsacia, Estrasburgo. Justamente como una señal de unidad europea, y pues vamos a ver que estos territorios en cada guerra se van pasando de un lado a otro. De que los dos grandes países de la Unión Europea son Francia y Alemania, y justamente como una señal de fin de las guerras, el Parlamento Europeo está acá. Forma parte de Muy grandes, el tamaño, Alemania es el motor. Pero alguna persona sería dar un democrático. El Parlamento Europeo se creó Sí, por eso. hace 20 años. Por eso, Es parte de Francia. Es parte de Francia. Pero, digamos, simbólicamente, un símbolo de la Unión Europea está acá, un territorio que fue disputado en la guerra franco-prusiana y las dos guerras mundiales. Lo van a ir pasando permanentemente. ahí convivían alemanes y franceses. Exactamente. Esa era la condición del tratado de paz. No, esto se va a hacer todo alemán. Pero los hechos no quedan alemán. No, yo también convertí en alemán. Además del carbón, bueno, el carbón era el petróleo de la época. No, pero además es Recursos, recursos, prestigio, más marcado también. mercado, más habitantes, impuestos, toda esta región, carbón. Acá hay una región del Sarre, que también es una gran productora de carbón. Para todo a ver el carbón no es tan importante, pero el siglo XIX es el gran combustible. una consulta. Porque siempre que lo que está en colores, ¿de quiénes son esos que están aquí? Estos Sí. son reinos organizados. Liechtenstein era un reino. Ah, como tiene el mismo color. No, este color es la línea roja. No, ¿para quién pertenecía? No, era todo dentro del Imperio Romano.
hablando de Francia, una de las condiciones es que Francia cede a Alsacia y Lorena, Lorena y Alsacia. Lorena y Alsacia, que se consuman en puede ser. Bien, es una de las condiciones. Otra condición es que Francia va a pagar indemnizaciones de guerra. Durante varios años va a pagar una indemnización por la guerra. No, después del. Tengo que restaurar una 18 una vez. ¿Sabes cómo me va a indemnizar? Sí, yo sé lo que y los prusianos se van a ir retirando del norte de Francia paulatinamente. Bien. Entonces en 1871 ya declarado el Imperio Alemán, estas van a ser las fronteras, todo lo que es color, incluyendo Alsacia y Lorena. ¿En qué año? 71. Que esto, Alsacia y Lorena, va a ser territorio imperial. Directamente va a responder al emperador. Todos estos reinos van a seguir existiendo dentro del Imperio Alemán. O sea, va a haber un emperador de Alemania y rey de Prusia, pero también va a haber un rey de Baviera. No se van a cambiar las dinastías que hay dentro de Alemania. Por unificación, van a las leyes comunes, van a hacer todo como gran mercado. No daban todo. Sí, no, todavía hay que hacer. Y Prusia entonces va a quedar como ¿sí? el gran unificador del Imperio Alemán. Y Bismarck va a ser el canciller de Alemania. Cuando se habla de canciller, en Alemania se refiere al primer ministro. Entonces, en Argentina, el canciller nos referimos al ministro de Relaciones Exteriores. En Alemania, canciller es el primer ministro. ¿Cuál es el primer ministro? Sí. No, ahora el primer ministro no es nada de canciller. Llega el presidente. Merkel, la canciller de Alemania, y el presidente. El presidente es representativo. El presidente es el jefe de Estado que es algo simbólico. No, le dan una continuidad. Porque si cambia el canciller, el primer ministro, pero el presidente sigue, el mandato sigue. De 5 años, 6 años. No son figuras importantes. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Francia pierde esta guerra, pierde territorio, tiene que pagar indemnizaciones, queda convertida en república. ¿Y cuál es el objetivo de Bismarck hasta que se retire como canciller? Bismarck va a ser canciller hasta 1890. O sea, ¿con cuántos años? El objetivo de Bismarck, mientras es canciller, es que Francia esté aislada diplomáticamente. Sí, pero los franceses siempre van a querer recuperar esos territorios. O sea, aislar diplomáticamente a Francia. ¿Cómo lo va a lograr? Va a ser una serie de tratados con todos los otros países europeos para que Francia quede aislada. Pero le va a dar una ayuda a Francia. Francia quería recuperar esto. Le va a dar un
sea el régimen de gobierno que había, sería recuperar. Bien, ¿qué ayuda les va a dar Cuba? Estamos en 1871 en adelante. Es la época de la expansión, la gran expansión colonial europea. ¿Qué va a hacer la Alemania de Bismarck? A Bismarck no le interesa tener colonias alemanas. Va a haber algunas colonias alemanas, pero a Bismarck esto no le interesa. Él no lo va a promover. Pero Alemania casi no tuvo Camerún, Namibia, Tanzania y algunas islas del Pacífico. Ahora la teoría. Tener un imperio colonial. A Bismarck mucho eso no le interesa. Va a haber algunas colonias, pero mucho no le interesa. Entonces, justamente lo que va a ayudar es que Francia se va a dar si todas las reivindicaciones territoriales coloniales de Francia, Bismarck las va a apoyar. Se entretengan. Entonces se entretengan mucho en África, en Indochina. ¿Qué es lo que va a gustar? Eso es parte de la. Pero no digan su primer colonista, tipo, el país atrás que llega a Alemania, Que se entretengan conquistando Chad y Camboya. Justamente lo que mencionaba en pero un congreso de Berlín repartiendo África. Y Bismarck va a escuchar todas las reivindicaciones francesas. Vayan a Francia a conquistar las dunas, el desierto, que nada de tierra extranjera, me parece bárbaro. Que se entretengan con eso. No reclamen, así lo veo. Los restos también. Francia tiene un gran imperio colonial. A Bismarck eso no importa. Exactamente. Le dediquen toda su energía y todo su ejército al imperio colonial. Alemania va a tener algunas colonias, pero no. Y vamos a ver que empieza a hacer entonces el imperio alemán una serie de tratados con otros países para mantener la paz en Europa. Bismarck ya está, no tiene más guerras. Ya tuvo 3 guerras, unificó a Alemania en torno al imperio, en torno a Prusia, y ya está, no quiere más guerras. Igual Inglaterra tendría como que si apareció una potencia hegemónica en Europa la vamos a ver que justamente Bismarck termina en el 90 no porque él se jubile, sino porque el nuevo Kaiser lo va a despedir. Y era Guillermo II. Arriba hubo otro en el medio que duró un mes. No relevante. El nuevo Kaiser, Guillermo II, tenía una política mundial. La red política. Él sí quería un gran imperio colonial alemán. Y empieza a desarrollar la armada alemana. Y ahí los ingleses empiezan a preocupar. Ese es lo que lleva. Que termina provocando la primera guerra. Siempre están juntados. Nunca se lo llama. Nunca se lo llama, pero siempre están juntados. Bien. Entonces, por un lado, en política exterior, lo vamos a ver con más detalle mañana, Bismarck va a hacer toda una serie de alianzas para que no haya más guerra. Va a hacer alianzas con Rusia, con el Imperio Austrohúngaro, con Italia, ¿sí? Cosa que
Francia se queda aislada. Los ingleses están haciendo su imperio por el mundo, están en su propio mundo. E internamente, ¿qué hace Bismarck para unificar este gran imperio? Bueno, en los 70 se empieza a ser importante el movimiento socialista. De hecho, empiezan a tener representación parlamentaria. Y para anular el avance socialista, empieza a crear lo que hoy conocemos como el Estado del Bienestar. Empieza a hacer importantes concesiones de legislación laboral, de modo de frenar el avance socialista dentro del Imperio Alemán. Vemos que estaba el Reichstag y tenía sufragio universal. El Partido Socialista del Imperio Alemán tenía mucha influencia del partido. Bueno, tuvo este intento en la Comuna de París que fracasa, pero esto obviamente yo no lo mencioné, porque, a ver, ¿cómo es que cae la Comuna de París? Los mismos franceses. Este gobierno provisional es el que termina reprimiendo la Comuna de París. No los prusianos. ¿En qué año dejan de ser asesinado? Cuando termina la primera, cuando se disuelve el imperio. Vamos a ver más adelante. Cuando queda el imperio alemán, cae todo. Se declara la República. ¿Qué hicieron para tener ¿Cómo? ¿Qué hicieron para tener el movimiento socialista? Legislación laboral, el Estado del Bienestar. Tratados, entonces el imperio alemán. No, le decía que los tratados se firman y la necesidad del imperio alemán. No, empieza a ser tratado por todos los países. No, se crea un nacionalismo Bueno. Entonces, vamos a ver mañana cómo es que el Imperio Alemán va a ser tratado de paz con Rusia, con el Imperio Austrohúngaro y con Italia, de forma de que Francia no tenía con quién aliarse en una posible guerra. Lo que busca Bismarck es que Alemania no tenga un frente oriental. Si Francia volviera a declarar una guerra por estos territorios, tenía arreglado el frente oriental. Lo cual simplemente se va a concentrar en la. Ese era el objetivo de Bismarck. Vamos a ver todos los tratados que hace, tratados de algunos públicos, otros secretos, tratados que se contradecían entre sí. Pero varios que eran contradictorios que se llegaban a publicar. Se renovaba todo. Y vamos a ver que después que se va a Bismarck, todo ese sistema de alianzas se empieza a disolver. Y ahí vamos a ir en camino a la primera. Bueno, seguimos mañana. Las 24 horas conectado al mundo. Conectado. Estamos conectados